Bienvenidos a nuestro banco de preguntas de anatomía humana, relacionado al tema de extremidad superior. Bueno, comencemos con la primera pregunta que dice, el extremo external de la clavícula tiene una carilla más grande para articularse fundamentalmente ¿con qué estructura? Luego la segunda pregunta dice, el ángulo lateral de la escápula está delimitado por ¿cuál parte de la escápula? Seguidamente la tercera pregunta dice, inferior a la cavidad glenoidea de la escápula, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, la respuesta de la primera pregunta es la alternativa B, pues la articulación esternoclavicular se establece entre el extremo proximal de la clavícula y la escotadura clavicular del manubrio del esternón. Luego la respuesta de la segunda pregunta es la alternativa D. Y seguidamente la respuesta de la tercera pregunta es la alternativa C, pues inferior a la cavidad glenoidea de la escápula se encuentra una rugosidad con forma triangular llamada tubérculo infraglenoideo. Seguidamente la cuarta pregunta dice, la superficie posterior de la escápula se divide mediante qué parte de la escápula en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. Luego la quinta pregunta dice, el músculo deltoides por cuál nervio está inervado. Y la sexta pregunta dice, en la articulación esternoclavicular, ¿qué ligamento une los extremos externales de la clavícula entre sí y a la cara superior del manubrio del esternón? ¿Listos? La respuesta de la cuarta pregunta es la alternativa C, pues la prominente espina que se encuentra en la superficie posterior de la escápula nos divide esta superficie en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. Luego la respuesta de la quinta pregunta es la alternativa E. Y seguidamente la respuesta de la sexta pregunta es la alternativa B. Siguiendo con las preguntas, la séptima pregunta dice, ¿qué ligamento une el extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y con el primer cartílago costal? Luego la octava pregunta dice, ¿cuáles son los dos nervios principales de la región posterior de la escápula? Y seguidamente la novena pregunta dice, el músculo bíceps braquial por cuál nervio está inervado. Bueno amigos, la respuesta de la séptima pregunta es la alternativa C, pues el ligamento costoclavicular se sitúa lateralmente a la articulación esternoclavicular, además de que este ligamento une el extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y el primer cartílago costal. Luego la respuesta de la octava pregunta es la alternativa D. Y seguidamente la respuesta de la novena pregunta es la alternativa B. Seguidamente la décima pregunta dice, ¿qué arteria se convierte en arteria axilar al pasar el borde lateral de la primera costilla? Además la tercera parte de la arteria axilar ¿cuántas ramas da?
Inmediatamente la respuesta de la 10ª pregunta es la alternativa B, pues la arteria subclavia al pasar el borde lateral de la primera costilla pasa a ser arteria axilar y esta arteria axilar se divide en 3 partes por el músculo pectoral menor, además la tercera parte de la arteria axilar nos da 3 ramas. Seguidamente la 11ª pregunta dice, el nervio musculocutáneo ¿a qué músculo inerva? ¿Y cuál es la rama de mayor tamaño de la arteria braquial? Ok. Y la respuesta es la alternativa D, pues en la axila, la superficie medial del músculo coracobraquial es perforada por el nervio musculocutáneo, así entonces este nervio inerva al músculo coracobraquial. Y seguidamente la rama de mayor tamaño de la arteria braquial es la arteria braquial profunda. Seguidamente la 12ª pregunta dice, ¿la articulación coracoclavicular de qué tipo es? Y la articulación acromioclavicular de qué género es. Luego la 13ª pregunta dice, ¿la articulación coracoacromial a qué tipo y género pertenece? Inmediatamente la respuesta de la 12ª pregunta es la alternativa C, pues la articulación coracoclavicular es de tipo sin artrosis, ya que esta articulación no está dotada de movimiento. Y la articulación acromioclavicular es de género artrodia, ya que se establece entre 2 superficies articulares planas. Y seguidamente la respuesta de la 13ª pregunta es la alternativa B, pues la articulación coracoacromial es de tipo sin artrosis ya que no posee movimiento y además esta articulación es de género sin desmosis porque es una articulación fibrosa que une estructuras separadas por una distancia con una lámina de tejido fibroso, en este caso el tejido fibroso sería el ligamento coracoacromial. Finalmente en esta diapositiva, la 14ª pregunta dice, la arteria toracoacromial se origina en la superficie anterior de qué parte de la arteria axilar. Y la 15ª pregunta dice, ¿cuáles son las 4 ramas en las que se divide la arteria toracoacromial? Bueno amigos, la respuesta de la 14ª pregunta es la alternativa B, pues la segunda parte de la arteria axilar da 2 ramas y una de ellas es la arteria toracoacromial. Y seguidamente la respuesta de la 15ª pregunta es la alternativa D, pues esta arteria toracoacromial se divide en 4 ramas, las cuales son, la rama deltoidea, la rama acromial, la rama clavicular y la rama pectoral. Bueno, esto ha sido la primera parte de un banco de preguntas básicas de anatomía humana sobre extremidad superior. Hasta luego.